Ya lo extraño. Qué gusto verte, maestro. Buenas tardes. Pariente de Quisco de la Tierra. Que nada, darles las gracias por la amabilidad con que distinguen a este evento que tiene su origen en Jalapa el pasado mes de febrero, cuando se cumplieron 220 años del natalicio de Antonio López de Santa Anna, que para todos los aquí presentes es conocido como un jalapeño de origen, bautizado en aquella región veracruzana. Gracias. Ese día 22, encabezados por un amigo nuestro, el licenciado Filiberto Lozano, que está aquí presente, a quien le pido que pase por acá, se nos hizo la invitación para hacer una guardia cívica en donde estuvo la casa del general Santa Anna, en el centro histórico de Jalapa. En ese momento acudimos por gestiones a la institución bancaria que ahí se encuentra para pedir autorización de hacer una ofrenda floral solamente y una guardia de honor, en donde está una placa en bronce de la que pronto sabrán su historia, porque aquí está quien gestionó que se pusiera hace como 20 años o más. Se llevó a cabo el evento, hubo una buena concurrencia, yo insisto mucho más por morbo que por cultura cívica, porque dice un escritor extraordinario, Will Fowler: jamás pensé que los mexicanos le hicieran un homenaje a Santa Anna. Desde Escocia lo escribe y a usted también se lo escribe. Will Fowler hace la última biografía del general Santa Anna, que se ha hecho hasta este momento, editada por la Universidad Veracruzana, y está participando con nosotros también desde ese momento hasta el día de hoy, con una carta que en momentos posteriores daré lectura. Sigo con la narrativa. Al día siguiente, en la tarde, se organizaron en el recinto bibliográfico más grande que tiene Veracruz, que es la Biblioteca Histórica del Colegio Preparatorio, donde se conserva una memoria bibliográfica desde el siglo XVI. Se organizaron dos pláticas, una con la que vamos a iniciar en este momento, que es la proyección de un cortometraje, de un pasaje de la vida del general en la población de Jico, pueblo mágico del estado de Veracruz, y que gracias al apoyo y al interés del cronista de Jico, el maestro Amado Izaguirre, aquí presente, la Universidad Veracruzana editó como un cortometraje que vamos a compartir. Extraordinario trabajo que no se había visto mucho en Jalapa y que trajo un público interesado. Después, un muralista originario de estas regiones, Melchor Peredo, que radica hace muchos años en Jalapa, ha hecho un trabajo de investigación sobre el general Santa Anna, incluso en alguno de sus murales lo tiene incorporado. Y bueno, se llevó a cabo el evento. Acto seguido había que estar aquí a primera hora en lo que es el cementerio de Tepeyac, donde está sepultado el general. El licenciado Filiberto había hecho las gestiones
para que la autoridad del Distrito Federal permitiera el acceso a un cementerio que está cerrado desde hace mucho tiempo. Quienes hemos intentado ir, está siempre cerrada la reja y no se permite el acceso. Obtuvo el permiso y fue negado esa misma noche, y al día siguiente que estaban aquí en esta ciudad y en esta casa, entiendo, no pudieron tener acceso al lugar porque había una prohibición no clara, no establecida, no normativa, porque se suspendía el acto cívico de entrar y depositar una ofrenda floral, que entendemos y sabemos hoy afortunadamente que Margarita y nuestra amiga Araceli tuvieron la suerte minutos antes de sí poder entrar y de haber sido expulsadas por la autoridad por tal atrevimiento. Acto seguido nos reunimos aquí. Tuvimos la oportunidad extraordinaria de conocer a nuestros anfitriones, quienes administran este café Visión, esta librería, este espacio histórico en donde el general Santana vivió sus últimos años, y nos encontramos, quiero decirles, con mucho gusto, con mucha satisfacción, con personas muy interesadas, con un estado de disposición extraordinario, y a quienes yo quisiera pedirles, antes de todo iniciar este evento, porque están aquí presentes, un aplauso de gratitud por concedernos el uso de este espacio, que es un espacio de la historia de México. Muchas gracias a todos ustedes. Señor Iván, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo que nos gozan ustedes, porque sin esta ayuda, sin esta función, no hubiéramos logrado esta tarde, que va a ser estupenda. Ya lo está haciendo desde el momento en que estamos todos aquí. Y después tuvimos la más extraordinaria encuentro, que fue conocer a Margarita Oleari, descendiente directa del general Santana. Un aplauso para Margarita. El conocer a Margarita nos llevó a otra ruta, a otro umbral extraordinario de conocer a muchos de los presentes. Saber que no estamos tratando de reivindicar ni de corregir hechos ni sucesos. Estamos intentando socialmente, desde el discurso de la sociedad organizada, plantear una visión histórica, académica y veraz de los acontecimientos que se fueron dando en torno a los hombres. No nada más al general Santana, en este caso porque es coterráneo, es paisano nuestro, pero además de tantos y tantos otros mexicanos, que la historia oficial de nuestro país nos enseñó que había dos vertientes, los buenos y los malos. Los malos eran muy malos como él, y los buenos eran verdaderamente al nivel de los altares de los santos. Tenemos que generar una nueva relación de contexto histórico, de un entendimiento diferente, y serán los ciudadanos, sin duda alguna, los que deban hacer el juicio cuando les demos los elementos, las razones y los instrumentos para ello. En ese sentido y con esa visión, este equipo que ahora está aquí con todos ustedes les agradece infinitamente su presencia, y sin duda alguna tenemos que seguir adelante haciendo actividades de esta naturaleza y buscando nuevos foros para descubrir y reinterpretar la historia de nuestro país. Muchísimas gracias anticipadas. Margarita, quisiera que nos dieran unas palabras. Quiero agradecer a todos los organizadores, en especial al profesor Vicente Espino, por la labor que están haciendo de reivindicar la memoria del tatarabuelo, que toda la vida fue un estigma para... En la escuela nos dicen, tú eres descendiente del traidor. Pues no fue traidor. Quienes conocen la historia se han dado cuenta que no vendió a México, porque no era presidente cuando estaba en Texas, no tenía ningún poder. Entonces, ojalá esto crezca y se cambie la imagen que tenemos, que nos han enseñado a fuerza de Santana, que eso no es cierto. Muchas gracias por venir. De acuerdo a nuestro programa, vamos a iniciar. Dejo el uso de la voz al licenciado Filiberto Lozano, quien habrá de conducir todas estas actividades. Muchas gracias a todos. Gracias. Santana es un símbolo en Jalapa, Veracruz. Es orgullosamente veracruzano. Es el personaje más polémico de México, pero es un referente para Latinoamérica. Estoy orgulloso de ser de esa ciudad donde nació el general Antonio López de Santana. Muchas gracias por venir, gracias a todos,
Gracias porque me animaron a iniciar esta idea y me da mucho gusto que estén conmigo. Vamos a dar inicio al programa. Quiero destacar la presencia de la Unión Cívica Jalapeña que está aquí presente y de Alfonso Amaro. Muchas gracias. Hay tanta gente que está aquí que se me escapan los nombres y no quiero ser imprudente. Todos son importantes, acabamos de llegar y yo les agradezco personalmente a cada uno de ustedes. Maestro, muchas gracias por venir desde la ciudad de Jico y donde algún día estaremos ahí. Yo creo que vamos a visitar su casa. Iniciamos con la proyección del cortometraje La Dama de la Vida. ¿Sí? Iniciamos con esto. Entonces pedimos, no sé si hacemos la introducción de la plática. Primero la vemos. Entonces, que sea del agrado de todos ustedes y después iniciamos con las preguntas. Muchas gracias. Capital del país, la Ciudad de México, y como historiador y en especial como investigador de la historia local, en lo que se refiere a mi pueblo natal, que es Jico, del cual pudieron ver algunas gráficas, algunas grabaciones en la pasada proyección. Pues hablaré un poco sobre la relación en Jico y el general Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna es, a mi criterio, uno de los tantos y tantos hombres en el mundo que han sido señalados en diferentes momentos, en diferentes formas. Esto me hace reflexionar sobre la fragilidad humana. Ya me estoy yendo a temas un poco teológicos. El hombre es imperfecto por naturaleza. Todos somos imperfectos. Pero los grandes hombres del mundo han sido a veces injustamente señalados o injustamente ensalzados. Esto es cuestión de épocas en la presencia histórica. Épocas que marcan gobiernos, épocas que marcan pues, diferentes momentos en las naciones. Antonio López de Santa Anna, en lo que he leído sobre él, pues se encuentran diferentes facetas. La pérdida de la pierna en la defensa de la patria y la lucha contra los franceses es un acto heroico. El carácter de Santa Anna era, creo que, especial. Su autobiografía, si es que es completamente de él, pues nos dice mucho de su carácter. Allá en mi pueblo natal leí la historia de Jalapa de Rivera Cambas, que la escribió en el siglo XIX. Manuel Rivera Cambas supo mucho de Antonio López de Santa Anna, por ser jalapeño. Y la relación con mi pueblo, con Jico, con ese pequeño pueblo donde la mayoría eran indígenas y un reducido grupo eran españoles, establecidos desde el siglo XVIII, es interesante. Los indígenas principales del pueblo, desde el siglo XVIII, tenían un fuerte problema con los condes de Santiago de Calimaya por la posesión de tierra. La familia de la Higuera, que eran ancestros de los condes, habían hipotecado desde el siglo XVII una gran parte de las tierras del pueblo, hablemos de 7.000 hectáreas, que comprendían lo más plano. Los indígenas decían que esas tierras ya tenían que ser devueltas. Y en el siglo XIX contrataron al licenciado Antonio López de Santa Anna, que era padre
del general. Hijo del general de doña Manuela Pérez Lebrón. Habían radicado en Jalapa desde tiempos remotos, aunque su línea genealógica, según investigadores, se va hasta el siglo XVI. Y extrañamente algunos dicen que de Europa la familia López Santana pasó al norte de México, a una región de Estados Unidos, que después ya se trasladaron a lo que hoy es el estado de Veracruz. Lo importante es que el licenciado Antonio López Santana, por cuestiones de litigio de tierra del pueblo, pues visitaba el pueblo, se entrevistaba con el gobernador de Indios, que así se designaba la autoridad, y obviamente también con el clero y con las familias criollas, muchas de ellas castizas, mestizas o españolas ahora. Esta situación hizo que el pequeño Antonio fuese con su padre y desde niño llegó a Jico y por eso tuvo relación con algunas familias. Creció el niño, su padre lo llevó al ejército y bueno, es muy largo hablar sobre la presencia de Antonio López Santana en tiempos de la independencia, posteriormente en tiempos del primer imperio de Brasil y Iturbide, pero en mi criterio Antonio López Santa Anna es un estratega y es un hombre que los que hay pocos en la historia de México, por esa astucia y por esa manera de lograr que un país lo reconociera muchas veces. Claro que los criterios pues son amplios. Sin embargo, yo como cronista y como historiador, pues veo esto, veo esa importancia en un humano. Ser tantas y tantas veces presidente de México, pues no es algo que se dé todos los días. El general, así como otros grandes hombres del mundo, estuvo en este tiempo, hizo lo que él creyó que tenía que hacer. Como decía un texto del cortometraje, el juicio es de Dios, no de los hombres comunes. Yo hice el guión para el cortometraje. Ahora, la historia del cortometraje pues es algo que se manejaba en el pueblo como leyenda. Que Santa Anna tuvo una hija en Jico, con Gertrudis Pereira, que era una muchacha muy joven. Que Santa Anna era amigo de los Peredo y de otras familias de Jico, hacer sus oraciones en la tarde. Y él guardaba un retrato de su madre, se llamaba Caridad Morales López de Santa Anna, hija de Santa Anna, María Nicolasa de Jesús. Y Eliseo me decía, mi madre me pidió que cuando ella muriera, en la cruz solamente le pusiera Caridad M. López de Santa Anna, hija de Dios. Es algo como un poco del realismo fantástico de los pueblos. Pero Eliseo en la tumba de doña Caridad, en una cruz de madera, puso eso. Caridad M, o sea que solo Morales puso una M, luego López de Santa Anna, hija de Dios. Dicen que Caridad tenía el mismo carácter del general Antonio López Santa Anna. Han pasado ya muchísimo tiempo, ya nadie vive de quien lo conoció, solamente quedan sus cartas, quedan sus opiniones, y queda el juicio de la historia, pero que en ocasiones no es un juicio correcto. La situación de la cuestión de la familia ya le expliqué. Al final de cuentas, la familia guarda esto como algo muy privado de ellos y le dije a algunos que radican cerca de México, pero no los veo. Tal vez vieron el cortometraje La Leyenda, pero
siguen ellos con tranquilidad, hablando bien de su ancestro. Porque yo los conozco y con muchos he platicado. Y me platican de las peleas de gallos, de que compraba gallos en La Habana, en Cuba. Ya tienen ciertas nociones que sus abuelas o bisabuelas les contaron. Entonces la presencia de Antonio López Santana en un pueblo de las montañas de Veracruz es parte de la historia. Y este cortometraje pues desenlaza un poco ese misterio que manejan los historiadores de que en el pueblo de Jico no iban a hacer un tamal. No fue por patriotismo del pueblo de Jico, fue por cuestiones de patria, fue por cuestiones románticas. Bueno, y este juicio queda a la familia, principalmente a la de Jico, que siguen viendo y recordando a Mamá Chucha, como ellos les dicen, la hija del antepasado Antonio López de Santana. Jico es un lugar mágico, los invito a que lo conozcan. Traje algunos pequeños folletos que los voy a hacer llegar a quien más logren llegar. Y está muy cerca de Jalapa, es un pueblo mágico de México, y está la casa donde estuvo preso Antonio López Santana. Hay una placa de barro que lo dice, y extrañamente hay una calle que aún los ancianos le llaman la calle de Santana, porque dicen que por ahí llegó detenido al pueblo. Tengo algunas actas antiguas que mencionan desde el siglo XIX la calle de Santana. Y yo, como cronista de aquella pequeña ciudad, pueblo mágico, estoy haciendo los trámites ante el ayuntamiento para que se le coloque una placa a la calle como ha sido conocida, calle de Santana, en el barrio del Tío Poli. Pues Jico está muy cerca de Jalapa, a escasos 10 minutos. Es un lugar con 15 buenos hoteles de campo, hoteles en el casco, tiene 25 restaurantes, su gastronomía es estupenda. El mole es uno de los platillos fuertes. El mole que de origen poblano pasó a Jico, pero en Jico lo arreglan a su manera y ahora ya es mole de Jico. Es un lugar que tiene muchas cascadas, y esa montaña que se describe aquí en el cortometraje pues es una realidad. Son grandes barrancos, bosque mesófilo, bosque de coníferas, va ascendiendo porque Jico está en las faldas del gran Naucrampantepetl o Cofre de Perote, pero del lado oriental, del lado donde se detienen las brisas del mar, y por eso abunda el verdor, por eso hay muchísimos manantiales, porque la montaña detiene las brisas del mar, del golfo, no permite que pasen a la parte de Perote, que es el otro lado, que es la parte árida, la parte más seca. Jico tiene la parte húmeda, lo que es el bosque de niebla. Espero difundan la existencia de este pueblo mágico en Veracruz, donde serán muy bien recibidos. Traigo un mensaje del presidente municipal de Jico, y está enterado de que viene a disertar sobre Antonio López Santana en Jico. Entonces les manda un saludo y espero que el corto y mis palabras hayan sido del agrado de esta concurrencia tan especial para mí, pues veo y aprecio un interés en todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Viene la parte musical. Les adelanto que tenemos por ahí una sorpresa para todos. Vamos a instrumentar una mecánica. Se van a llevar un buen recuerdo de esto al final. Pasamos a la parte musical. El maestro Lemus Ronquillo Carlos Alejandro va a estar amenizándonos entre las cartas, la serie de cartas que hemos escogido, hemos seleccionado, para que cada uno de ustedes las conozcan. Entonces quiero darle el aplauso al maestro, quien viene a interpretarnos una marcha que se escuchó en la batalla del Álamo y que bueno, por ahí rescatamos. Maestro, muchas gracias.
No despedimos al maestro. Jalapa cumplió 170 años el pasado 16 de septiembre. Esta institución se funda a iniciativa de un jalapeño que fue Antonio María de Rivera, que para esa época hace gestiones para que Jalapa tenga un colegio de estudios intermedios y la población de jóvenes no tenga que emigrar a Puebla o al Distrito Federal, y garantizar que permanezcan más tiempo en Jalapa. El éxito de esta prestigiada institución, que es patrimonio cultural de los veracruzanos, está enlazado entrañablemente al General Santana. Yo llevo laborando ahí 36 años, de los cuales 8 he sido director, y dice así el acta de nacimiento de ese colegio. Señor presidente de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Jalapa, ha sido en mi poder la comunicación de usted, fecha 6 del corriente, en el que me invita a nombre de la Junta Directiva del Colegio Nacional de esa ciudad a que apadrine la apertura del establecimiento que debe verificarse el próximo 16 del corriente. Muy reconocido a la honrosa distinción de la Junta, acepto gustoso su invitación y al efecto confiero a usted mi poder para que concurra al acto en representación de mi persona. Sirva a usted presentar mi gratitud a la Junta, asegurándole que así como tuve una parte tan principal en la creación de su establecimiento literario, me será grato contribuir con todos mis esfuerzos a su desarrollo y a la propagación de las luces que se desviven por ella los ilustrados ciudadanos que la forman. Acepte usted las seguridades de mi particular consideración. Dios y libertad, México, septiembre 14 de 1843. Antonio López de Santana. Yo he establecido como un punto de referencia histórica, que es el documento con el que esa institución, que desde esta fecha conserva su archivo escolar hasta el día de hoy íntegro y completo, es el documento primigenio del Colegio Nacional de Jalapa, hoy Colegio Preparatorio de Jalapa. Quería compartirlo con ustedes. Gracias. Hemos regresado en el tiempo con la primera obra, que fue una marcha, aproximadamente 150 años, es lo que estábamos escuchando. Continuamos con una obra que se llama La Libertad.
Bueno, qué gusto de veras escuchar la música, imaginar cómo era aquello en esos tiempos cuando el general pasaba por una de sus habitaciones y se asomaba al balcón, o cómo llegaban las carretas por aquí. Quiero ceder el uso de la voz y presentarles a una persona que hace el esfuerzo por leernos una carta. ¿Qué mejor? Le dejo el micrófono al doctor Antonio Moreno Guzmán. Maestro, muchas gracias. Muy amable, gracias. Buenas tardes a todos. Daré lectura a la carta número 2. General Antonio López de Santa Anna. La Municipalidad de Jalapa, justa apreciadora del mérito relevante que Vuestra Excelencia ha sabido contraer para con la nación que lo admira como su primer caudillo, ha visto con el más indecible placer la declaración que ha hecho el decreto expedido por el Gobierno de la República en 2 de este mes, nombrando a Vuestra Excelencia Presidente Constitucional de la misma para el quinquenio próximo. Así es que a la vez de haberse esmerado en cuanto a sus escasas facultades lo permitieron en solemnizar de un modo digno la publicación de ese importante documento, se apresura a dirigir a Vuestra Excelencia su más sincera felicitación, congratulándose cordialmente con la patria por la que ha logrado ver obsequiados los votos de sus buenos hijos, que en las difíciles circunstancias que aquella se encuentra, ha visto el iris de la paz y de la concordia en tal nombramiento. Pues que siendo Vuestra Excelencia el que ha sabido reprimir con mano fuerte la fatal discordia que nos condujera al borde de nuestra perdición, ha abierto la nueva era que esperamos nos guíe a la prosperidad y engrandecimiento, porque hemos ansiado en dilatado tiempo la certidumbre que se realice el bien que renace en los pechos de los mexicanos. Y solo el que no sea digno de este nombre podrá ser indiferente a sucesos tan remarcables, preludio seguro de un porvenir de gloria y de ventura. Sea pues enhorabuena a Su Excelencia y al servicio admitir los sinceros votos de aprecio que en justo homenaje le tributa esta corporación. Recíbalos como la expresión ingenua de su perfecta adhesión, con las protestas más solemnes de su atento respeto y distinguida consideración. Sala Capitular del Ilustre Ayuntamiento de Jalapa, enero 16 de 1844. Gracias, doctor. Doctor Antonio Moreno Guzmán. Muchas gracias. Imaginar cómo se bailaba en esa época, aproximadamente, otra vez, 150 años atrás. Vamos a escuchar una pieza que se llama El Gato, es un baile criollo.
Santana, que fue el que me inspiró y me motivó a que hiciéramos este tipo de cosas. Cuando alguien me lo leyó, me dijeron, ¿tú eres jalapeño? Órale, defiéndelo. Y aquí estoy. Escuchamos ahora al maestro Osiel Rojas Ávila. Es suyo el micrófono, maestro. Buenas tardes. La carta que voy a leer es una donación que nos hizo nuestra entrañable amiga Carmen Boom Canovas, y ella es originaria de Jalapa, es nieta de William K. Boom, benefactor de la ciudad. Al ciudadano Manuel Reyes de Amendi, México, en 0 octubre 13 de 1844. Mi estimado amigo, correspondo a la grata de usted, fecha del 27 del pasado, dándole las más expresivas gracias por sus buenos recuerdos y por las más afectuosas expresiones que prodiga. La felicitación de usted por el día de mi santo y el pésame por la muerte de mi esposa llegaron a mi poder y le sirvo reconocido por esa fineza. Desea a usted salud y felicidades, su afectísimo amigo, seguro servidor, Antonio López de Santa Ana. Bueno, toca un clásico de Beethoven, Minuet. Maestro, muchas gracias. Que cuando empecé a gestar esta idea, uno a lo largo de los proyectos uno pierde amigos y a veces gana a otros. Entonces, siendo polémico como es el personaje del que estamos hablando,
Pues llegó el momento que perdimos amigos y ganamos otros. Quiero presentarles al maestro Ángel Rafael, muchas gracias, y eres un amigo de los que ganamos en este proyecto. Gracias. Sí, buenas tardes. Efectivamente, en esta aventura que iniciamos este año, ganamos y perdimos amigos, y en Jalapa nos han criticado y nos han aplaudido, nos han reconocido la labor que nos había hecho en el país. Y bueno, también Jalapa guarda mucha documentación histórica de la vida y obra del general López de Santana, el archivo parroquial, el archivo municipal, el Archivo General del Estado. Tenemos muchísima información que se resguarda en estos archivos. Y bueno, en el archivo parroquial tenemos el acta de la fe de bautismo, que se encuentra en la iglesia parroquial de Jalapa, y que es un documento del año de 1794, fecha que nace, y que dice lo siguiente. En esta parroquia de Jalapa, en 22 días de febrero de 1794, don Blas Nicolás Cortés, con mi licencia bautizo solemnemente Antonio de Paula María Severino, a un día de nacido, hijo legítimo de licenciado don Antonio López de Santana y de doña Manuela Pérez Lebrón. Fue su madrina, doña Margarita Antonio Cortés, a quien advertir de su obligación y parentesco espiritual. Sus abuelos paternos, don Antonio López Santana y doña Rosa Pérez de Acal, y maternos, don Antonio Pérez Lebrón y Isabel Cortés. Y para que lo conste, lo firme, Fray Blas Nicolás Cortés. Este documento se encuentra en el archivo parroquial de la ciudad de Jalapa, y también tenemos otro documento que consta en el mismo archivo histórico. Es el matrimonio del general López de Santana con doña María Dolores Tolsa. En Hacienda del Lencero, La Rotrina del Chico, en 20 de octubre de 1844, en virtud del decreto del prelado de don José Franco Campomanes, cura propio y vicario foráneo y juez de Eco, en la ciudad de Jalapa asistí a la ratificación del matrimonio que contrajo por poder en la capital de México el excelentísimo señor don Antonio López de Santana, actual presidente de esta república, originario de esta ciudad de Jalapa, hijo legítimo de los señores don Antonio López de Santana y de doña Manuela Pérez de Lebrón, difunto, viudo de doña Inés García, y la excelentísima señora doña María Dolores Tolsa, natural de la ciudad de Veracruz, hija legítima de los señores don Bonifacio Tolsa, difunto, y doña Manuela Gómez, y el que ratificó por palabra de la presente, y enseguida le confiera la bendición nupciales de nuestra Santa Iglesia, el presbítero don Dionisio Martínez, mi teniente de cura, siendo testigos los señores don Bernardino Junco y don Juan de Dios Cañedo, para que lo firme y le conste, José Francisco Campomanes. Son muchos los documentos. Tenemos que hacer un catálogo de todo lo que se encuentra en Jalapa de la vida y obra del general Antonio López de Santana. Muchísimas gracias. Te dejo el micrófono. Yo espero que los amigos que exactamente hoy por la mañana, antes de salir, acaban de llegar los recursos para rescatar en Paso de Varas, a través del presidente municipal, una de las haciendas, y me parece que tal vez el próximo año o a finales de este año se inaugure esa hacienda que está dedicada al general. Bien, quiero presentarles a un amigo que se ha sumado, es un artista, fue nuestro exdirector del Centro Recreativo Jalapeño, estuvo encargado de la cultura, es un músico de profesión y es mi amigo.
quiero presentarles al maestro Enrique Salmerón Córdoba, que nos va a hacer importantes pues anotaciones sobre el himno nacional y sobre lo que es su especialidad, la música. Gracias, maestro. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. En el siglo XIX, México, sobre todo la capital del país, era un importante centro musical. En ese entonces se empezaron a desarrollar la música eclesiástica a finales del siglo XVIII, y en la época independiente ya venía una ruptura, una música más hacia la música instrumental europea, con una cierta influencia europea, pero ya empezaba a verse unos bosquejos nacionalistas. Aquí se ha hablado en torno a la figura del general Antonio López de Santana, pero se ha hablado mucho sobre su vida política, sobre poner en orden un país que estaba totalmente dejando la independencia y que no tenía un rumbo definido a dónde se iba a dirigir el país. Entonces, bueno, hacía falta figuras fuertes. En su momento lo fue Iturbide, le toca el turno a Santana, pero todo parecía indicar que el señor nada más se dedicaba a poner orden y a hacer guerra. Pues no. Antonio López de Santana, hay tres hechos muy importantes que me gustaría destacar. Cuando me platicaron del proyecto, Vicente, dije, no, pues es que en la época de Santana, después de 1853, hizo por la música en México muchas cosas. La primera de ellas, cuando deja Cartagena, Colombia, pasa por la isla de La Habana, en Cuba, y conoce a un español que estaba trabajando ahí. Ese español, en ese momento, pues también era músico encargado de las bandas militares de La Habana, Cuba, y se trataba ni más ni menos de Jaime Nuno Roca. Santana, con esa visión que tienen todos los políticos, lo seduce y se lo trae a México. Dice, ¿sabes qué? Te vas conmigo a México, quiero hacerte director de las bandas de guerra del país. En ese entonces Jaime Nuno tenía problemas con el gobernador de la isla, y pues si alguien le está ofreciendo trabajo y va a dejar un problema, me voy para México. Y se viene. Santana está ocupado poniendo orden en algunas poblaciones, pero da la primera iniciativa de 1853, la de crear en México un Conservatorio Nacional de Música. Sale la convocatoria, un examen de oposición, donde se les va a preguntar a los maestros aspirantes a la dirección del conservatorio música, cuestiones de teoría, componer, arreglar, y uno de los aspirantes que impulsan es a Jaime Nuno. En ese entonces se divide y se politiza un poco el concurso de oposición. Hay los nacionalistas que quieren que quede un músico mexicano que se llamaba Agustín Valderas, que ya había sido maestro de un conservatorio de 1827, y había el grupo que estaba apoyando a Jaime Nuno y a otros dos extranjeros, pero porque esa era la instrucción del general Santana. Por azares del destino, por alguna situación, la cuestión se estaba tornando muy difícil y se acalló un poco. Se llevó a cabo el examen de oposición, lo gana Jaime Nuno, pero una de las determinaciones para calmar los ánimos en la sociedad era, como era extranjero, dicen, bueno, vamos a darle una parte a un mexicano y otra parte se la vamos a dar al español. Entonces era una dirección con dos cabezas, lo cual tampoco era posible. Sin embargo, dejaron que las aguas se calmaran. Eran momentos políticos muy fuertes, que era, como diría mi mamá, echarle más leña a la lumbre en ese momento. ¿Para qué vamos a hacer una bronca más? Vamos a calmarlo. Y posteriormente, sí, después en 1865, el conservatorio se funda, el Conservatorio Nacional de Música, el que está en Mazarik, ese que viene de esa época, y viene por una iniciativa precisamente del general Santana. Otro hecho sobresaliente: a partir de los 1821, después de la independencia y la firma de los tratados de Córdoba, no había un canto patriótico en el país, alguien que nos identificara. Acabamos de escuchar la marcha de Santana, sin embargo, no había ese canto que
diera el fervor hacia los mexicanos, que nos integrara, que nos diera una identidad. Surgen intentos desde 1821 de Torreblanca y otros compositores de crear ciertos himnos patriotas, fallan. Llegan músicos del extranjero como Henry Herz, pianista vienés, y para ganarse el favor del público mexicano, lo que hace, anuncia la creación de un himno mexicano. Se convoca por la Academia de San Juan de Letrán a un concurso literario porque Henry Herz iba a poner música. El intento falló, y así hasta 1853, que llega de Colombia Santana, dice: bueno, ya, basta, vamos a hacer una convocatoria formal, hacemos un concurso para la letra, lanzan la convocatoria en noviembre de 1853, damos un plazo de 2 meses para que se escriba el poema, se hace un concurso posteriormente para invitar a los músicos, y así vamos a tener un himno nacional. Llega el primer concurso, que es el de la letra, que gana Francisco González Bocanegra. Son 24 trabajos que fueron calificados, y se manda a la segunda convocatoria, en la cual en febrero se convoca y aparece la figura de 15 compositores mexicanos. 15 compositores, entre ellos 2 extranjeros, Jaime Nuno y Bottesini, Juan Bottesini, un músico italiano que estaba en ese entonces en nuestro país. Se realiza el concurso a puerta cerrada, se nombra un jurado que en ese entonces lo integraba Agustín Caballero, un músico del conservatorio, Tomás León y José Antonio Gómez, un músico, pianista y compositor de ese entonces. Se hace el análisis y gana una canción que se llama Gloria y Patria, que no encontraban el autor porque el epígrafe venía incompleto. Se anuncia que solamente están las iniciales JN, Jaime Nuno, y se pide que el autor se presente con el manuscrito, y es así como aparece Jaime Nuno en escena, demostrando que él había sido el compositor. Se iba a estrenar en las fiestas de la independencia en el mes de septiembre, pero aún faltaba una prueba más: que el público lo aceptara, que la sociedad mexicana de entonces lo aceptara el himno. Entonces, en ese momento la calificación iba a estar cerrada. El día 15 de septiembre se toca un himno de Bottesini. El 11 de septiembre se toca el himno de Bottesini, no le gustó al público. El 15 y el 16 se toca el de Jaime Nuno, que ya había sido calificado, y hay una reseña que el público canta vítores, aplaude, y en esa ceremonia del día 16 de septiembre estaba presente el general Antonio López de Santa Anna con su esposa doña Dolores Tosta de Santa Anna. Y a partir de ese momento él declara oficial el uso del himno nacional en el siglo XIX, el general, que fue estrenado el 16 de septiembre en el teatro precisamente que llevaba su nombre, el Teatro de Santa Anna, que fue construido en 1844, que después cambió el nombre a Teatro Nacional. Y finalmente, en la década de los 40, siendo presidente Manuel Ávila Camacho, se declara como el himno oficial del Estado mexicano. Otra anécdota más también es muy importante, es que financiaba proyectos culturales, así lo decimos hoy en día. En ese entonces había un conjunto de empresarios que querían traer una compañía alemana de ópera, y entre ellos venía una cantante que se llamaba Henrietta Sontag. Ni más ni menos, esta señora fue la que estrenó la novena sinfonía de Beethoven y la misa en re menor de Beethoven. Y vino y estuvo gracias a que el general Santana pagó los gastos para que pudieran traer esa compañía de ópera. Entonces, sí, yo creo que la historia a veces es muy dura, y ha evaluado o ha criticado o ha hablado sobre el general, su Alteza Serenísima, pero sin embargo hay otras visiones importantes que rescatar, como es el caso de la música, y sobre todo el hecho de que tengamos un himno nacional mexicano nos permitió tener a partir de ese momento un sentido de identidad nacional, cosa que no había antes. Ahora estamos unificados identificados con una letra, con una música que a partir de ese momento
dio una influencia muy importante en la cultura y en las artes, porque empezó a figurar lo que nosotros llamamos el nacionalismo mexicano. A finales del siglo XIX, el costumbrismo, el hecho de que hubiera Saturnino Herrán o pintura de Velázquez, por ejemplo, de los volcanes, ya es un sesgo de que estábamos rescatando nuestras propias raíces. Hay escenas pictóricas de cocinas mexicanas, el mestizaje que podíamos ver en las castas, en las calles, ya estaban plasmados en los lienzos, y eso es un síntoma de nacionalismo. La música que aquí ha estado interpretando nuestro amigo, precisamente es género que rescata los sones y la música tradicional mexicana, y a partir del himno nacional sí hay esa identidad que nos da una imagen como mexicanos que durante finales del siglo XIX se estuvo dando, y con el pretexto de la Revolución Mexicana en 1910 dio un claro avance a lo que es el nacionalismo en México, con el muralismo, con la música nacionalista de Manuel M. Ponce y Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Entonces, si lo vemos de esa manera, esos inicios se dan precisamente con alguien que solamente tiene la posibilidad de ver hacia el futuro cosas que pueden influenciar hoy para más adelante. Y creo que ese es el caso del general Antonio López de Santa Anna. Estaba entretenido haciendo guerra, poniendo en paz el país, sin embargo, otra parte de él mismo sí estaba pendiente de lo que iba a nutrir el alma de los mexicanos. Entonces, bueno, esa es una de las partes que creo que son importantes de rescatar y que gracias a él y la influencia que tuvo cambiaron el ritmo y el rumbo de la música en nuestro país. Una copia de un instrumento del siglo XIX, es una guitarra que nosotros le llamamos guitarra romántica, se afina medio tono más abajo. Y cuando me invitó Vicente Espino a esta tertulia, le dije, oye, yo recuerdo que hay una polca militar que compuso José María Pérez de León y está dedicada a doña Dolores Tosta de Santa Anna. Y es esta polca militar que voy a interpretar para ustedes. Quiero hacer mención nada más que Pérez de León fue uno de los 15 músicos que escribieron una obra que concursara para ser considerada como himno nacional mexicano en esa convocatoria que lanzó el presidente Santa Anna.
Los valores cívicos los estaban inculcando, parecía que se perdía esa brecha y hoy hemos retomado el camino. Exactamente en el Banco Banamex, lo que es la calle de Jalapeños Ilustres, que corresponde cada uno de los tramos de la calle de Jalapeños Ilustres corresponde a un héroe jalapeño. Curiosamente, donde nace Santana es Lerdo. Ahí teníamos una placa grandísima, era una placa de mármol que misteriosamente de la noche a la mañana desapareció. En un sexenio, como siempre, desaparecen las cosas. Estos ciudadanos se dieron la tarea y dijeron, bueno, pues si no la ponen, si no la rescatan, vamos a hacerlo nosotros. Lo hicieron modestamente. Y igual que hace 32 años, quiero pedirle a esa persona ya mayor, pero que siga un ejemplo para todos nosotros, que venga a pronunciar ese discurso que hizo hace 32 años. Y Delfonso Amaro Lagunes, presidente de la Unión Cívica Jalapeñas. Es suyo el micrófono. Gracias. Discurso pronunciado por su servidor, presidente de la Unión Cívica Jalapeña, el 4 de agosto de 1994, en la casa número 2 de Jalapeños Ilustres, donde nació el general don Antonio López de Santana. Distinguida y selecta concurrencia. Hablar del jalapeño don Antonio López de Santana en esta tarde es como escuchar a todo padre de familia cuando se refiere a su hijo, del que jamás se expresará mal, aunque su comportamiento no fuera digno. Y en esta casa donde nació y vivió la figura más apasionante y discutida de nuestra historia, que conserva una personalidad actuante y vigente hoy en día, nos es difícil manifestarnos en contra de una figura nacional sobresaliente. Durante 34 años consecutivos, comprendidos de 1821 a 1855, dentro de los cuales ocupó 11 veces la presidencia de la República, que peleó 2 veces contra los españoles, contra los tejanos en 1836, contra los franceses en 1838, que se enfrentó a los norteamericanos en 1847, que cooperó en la consumación de la independencia al acompañar al virrey O'Donoghue a Córdoba, Veracruz, en donde don Agustín de Iturbide firmaron los tratados de Córdoba que le concedían la autonomía a nuestra nación. Son aciertos más que suficientes para que todos los aquí presentes recordemos su memoria en este acto, por lo que funcionarios y empleados del Centro Financiero Banamex de Jalapa, así como los integrantes de la Unión Cívica, les damos la más cordial bienvenida por acompañarnos a develar en este lugar
donde vivió el general don Antonio López de Santana, una placa en bronce como el mejor reconocimiento de tan ilustres jalapeños como es la que ahora les muestro a ustedes. Muchas gracias y sigamos su ejemplo. Bueno, viene el cierre y el broche de oro se lo vamos a dejar a una persona que ha preparado este trabajo con mucho cariño para ustedes, con mucha dedicación, de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma Nacional de México, y viene la maestra Araceli Medina Chávez a disertar una conferencia sobre las esposas del general Inés García y Dolores Tosta. Maestra, muchas gracias. Bueno, así, ¿me escuchan bien? Ok. Bueno, pues buenas noches tengan todos y todas aquí presentes. Antes de dar comienzo a la conferencia sobre Inés García y Dolores Tosta, esposos del general veracruzano Antonio López de Santana, quiero agradecer muy especialmente a los organizadores por invitarme a participar en esta tertulia santanista: Margarita Aureli Pavón, Berta González Cosío, Vicente Espinojara, Sabino Cruz Viveros, Ángel Rafael Martínez Alarcón, Filiberto Lozano Romero, a la Asociación Unión Cívica Jalapeña y a los directores del Café y Librería Visión México. Realmente me siento muy emocionada por tener la oportunidad de estar aquí, precisamente en este lugar, en esta casa donde habitó y murió uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia nacional. Como ustedes saben, Antonio López de Santana guarda en el imaginario colectivo una imagen de traidor y es reconocido como el principal responsable de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en manos de los estadounidenses. Y aunque no es el momento ni el propósito de esta exposición discutir sobre ese tema, cabe señalar que la historiografía de sus contemporáneos, la cual me he dedicado a estudiar desde hace varios años, da cuenta de que los seres que vivieron la experiencia de la invasión no pudieron negar que los norteamericanos tomaron por medio de la intriga política y a través de la fuerza de sus bayonetas los territorios que ambicionaron poseer. En el presente, una gran mayoría de los habitantes del planeta hemos tenido la oportunidad de conocer sobre la política expansionista del poderoso vecino del norte, de tal manera que es posible argumentar que con o sin Santana al frente de la defensa, los estadounidenses hubiesen logrado obtener lo que se propusieron, tal como lo hicieron, independientemente de los errores que pudo haber cometido el general. Sin embargo, muy difícil es tratar de ir a contracorriente, porque desde su caída, en el año de 1855, los hombres de la generación de la Reforma se encargaron de denostar su imagen hasta convertirlo en el villano de la historia oficial que hoy conocemos. Aunque cabe señalar que ciertamente, en definitiva, que don Carlos María de Bustamante, un apasionado escritor de su historia inmediata, el creador del personaje histórico Santana como héroe y como felón, así como autor del mito original a partir del cual se ha reinterpretado su figura a través del tiempo. Pues habiendo sido miembro del supremo poder conservador durante la República Centralista, no pudo soportar que el general veracruzano regresara al país a la cabeza del Partido Liberal después de haber sido desterrado en 1845 para colocarse al frente del ejército y organizar la defensa de México durante la guerra con Estados Unidos. De tal manera que, guiado por resentimientos de índole político, gritó a los cuatro vientos y consignó en su historia de tinte maniqueo
que Santana se comportó cual si hubiese sido un tlaxcalteca, dejando el camino libre para que los estadounidenses consumaran sus deseos de conquista. No obstante, gracias a la labor historiográfica de Bustamante y a la de otros de sus contemporáneos, es posible conocer al caudillo de la historia de México de la primera mitad del siglo XIX y también delinear los rostros de sus esposas. ¿Quiénes fueron esas mujeres que unieron su vida al personaje? ¿Tuvieron al igual que él una función pública o se mantuvieron al margen de su actuación? Recordemos que ha sido muy difícil para las mujeres abrirse paso en este mundo, y más aún cuando las leyes han sido escritas y sancionadas por los hombres. Las condiciones que se vivieron durante las primeras décadas del México independiente fueron semejantes a las que rigieron durante la colonia, dado que la legislación sobre el derecho familiar se mantuvo hasta 1870, año en el que fue sancionado el primer Código Civil. El orden social era esencialmente patriarcal. Tanto el apellido como los bienes se transmitían a través del padre o jefe de familia. Era él quien tenía la autoridad sobre sus hijos, hombres o mujeres, en todos los aspectos, hasta los 25 años que se alcanzaba la mayoría de edad. Pero las señoras casadas nunca lograban una independencia real, pues las que contraían matrimonio siendo menores y estando bajo la tutela del padre, pasaban a estar después sujetas a la tutoría del marido. Dependían de ellos, padre, esposo o tutor, legal y económicamente, aunque con su permiso podían emprender algunas acciones legales como vender, comprar o subarrendar inmuebles. Y aunque en teoría la dote aseguraba a la mujer cierto grado de independencia económica durante el matrimonio, porque el esposo no podía enajenar su capital, era esta relativa, dado que era él quien decidía qué hacer con el fruto de los intereses. Por lo demás, ni qué decir. La mujer debía llegar virgen al matrimonio, ser fiel y casta en la viudez. Las esposas estaban obligadas a observar una obediencia total al marido y a residir siempre bajo el techo del hogar conyugal. Además, los matrimonios estaban regulados por un conjunto de normas que prohibían que las uniones pasaran por encima de las barreras de raza o de clase, con lo cual se aseguraba la mejora o el mantenimiento del estatus económico, social e incluso del poder político. Así, de acuerdo a lo anterior, podemos decir que ninguna de las esposas de Santana se unieron a él por amor, sino a consecuencia de un pacto realizado con los padres de esas jóvenes. María Inés de la Paz García nació en Alvarado, Veracruz, el 21 de enero de 1811, en el seno de una familia de inmigrantes españoles. El 10 de agosto de 1825, su padre, Juan Manuel García, y María Jacinta Martínez de Uscanga firmaron una carta dirigida a Antonio López de Santana, en la cual hicieron saber su consentimiento a las intenciones que guardaba el militar para vincularse matrimonialmente con su hija. No podemos conocer nunca si la joven Inés estuvo de acuerdo con el derrotero que tomaba su vida al contraer nupcias con un hombre 17 años mayor que ella. Pero suponemos que, además de haber aceptado con obediencia la disposición de sus progenitores, abrazó ese destino con agrado, dado que Antonio era un hombre guapo, seductor y carismático, además de gozar de un creciente prestigio y autoridad entre sus seguidores, los llamados jarochos. Por su parte, a juzgar por las fuentes, para Antonio fue muy importante realizar los preparativos de su matrimonio con Inés, pues pidió licencia en el cargo que como director del Cuerpo de Ingenieros del puerto de Veracruz había ejercido por tan solo 2 meses. No sabemos si el veracruzano ya conocía a Inés de tiempo atrás, si la cortejó y utilizó sus dotes seductores para enamorarla, pero puede pensarse que sí, que quizá fue ella otro de los motivos por los que renunció a la gubernatura de Yucatán. A ciertas fechas, Santana compró la hacienda Manga de Clavo por la cantidad de 25,000 pesos y se casó con Inés, quien llevó por dote al matrimonio 100 reses de ganado vacuno, equivalentes a 10,000 pesos. Así, disponiendo de ese capital, comenzaron una nueva vida, ella a los 14 años, siendo aún una niña, y él de 31, bastante maduro y experimentado, pues tenía fama de ser mujeriego. Inés compartió con Santana el preludio de su carrera como caudillo. Se casó con el hombre de los pronunciamientos y le tocó vivir con él su ascenso y consolidación como héroe nacional.
No obstante, Inés permaneció recluida en el ámbito privado, dedicada a ser esposa, madre y una buena administradora de Manga de Clavo. Sin embargo, aunque Santana estaba en constante actividad política y militar, puede decirse que era afecto a la vida familiar. Cuando tuvo el poder, prefirió mantenerse en su hacienda y dejar las riendas del gobierno en manos de otros, para dedicarse a cuidar sus propiedades y disfrutar de su vida conyugal, salvo cuando escuchó el llamado a la defensa de la República de los ataques del exterior y enfrentó a españoles y franceses. Inés tuvo 4 hijos. En 1829, año en que Antonio fue nombrado héroe benemérito de la patria y reconocido como el héroe de Tampico, por haber logrado la rendición del brigadier español Isidro Barradas en las riberas del Pánuco, nació Guadalupe. Suponemos que Antonio disfrutó con ella los cuidados y la crianza de su primogénita. En vista de que aún habiendo sido nombrado gobernador y comandante militar del estado de Veracruz, el jalapeño solicitó en 1830 uno de sus muy acostumbrados permisos para dejar sus funciones políticas y militares bajo el pretexto de tener que restablecer su salud, y se retiró a su hacienda, permaneciendo allí en aparente inactividad política por más de 2 años. Tiempo que quizás Inés valoró en gran medida, porque a partir del nacimiento de su segunda hija, María del Carmen, en 1834, Antonio regresó a la vida del Estado y ocupó por primera vez de facto la presidencia de la República. 2 años más tarde, Inés dio a luz a un varón llamado Manuel, en un momento turbulento para ambos, dado que fue en 1836 cuando el general fue sorprendido en San Jacinto y hecho prisionero por los tejanos. Sola debió haber vivido Inés tan magno acontecimiento familiar, porque el general regresó al país y a Manga de Clavo hasta mediados del siguiente año. A consecuencia de la pérdida de su popularidad tras el fracaso de la Guerra de Texas, Antonio volvió a disfrutar de su vida marital y seguramente se sintió orgulloso por el nacimiento de su tercer hijo. Se sabe que ambos tuvieron otro niño llamado Antonio, pero murió al cumplir los 5 años. No se tiene ninguna otra referencia confiable al respecto, aunque cabe señalar que uno de los biógrafos de Santana, el norteamericano Wilfrid Callcott, dice que al vástago lo mantuvieron a salvo de las miradas ajenas porque posiblemente era un niño enfermo, tenía alguna deformidad o padecía de sus facultades mentales. La verdad, a ciencia cierta, nadie la conoce, pues este tipo de referencias forman parte del mito que se ha construido sobre la figura del caudillo a partir del siglo XX. No sabemos si Inés vivió en constante sobresalto y con el Jesús en la boca durante esos años, o si lo hizo confiada en la buena estrella del militar, a quien la sociedad consideró como un salvador de la patria. Suponemos que se mantuvo ajena a los vaivenes de la política y por tanto retirada de la vida pública hasta que su esposo sufrió un accidente que lo dejó mutilado en diciembre de 1838, cuando enfrentó a los franceses. Unos meses más tarde, la pareja recibió la visita del primer ministro plenipotenciario español Ángel Calderón de la Barca, quien en compañía de su esposa fue a entregar personalmente una carta que la reina escribió al caudillo, en la creencia de que aún tenía en sus manos las riendas del país. La descripción que hizo de ella la marquesa Fanny Calderón es el retrato más acabado y puede afirmarse que quizá el único sobre la figura y personalidad de Inés cuando registró en su diario, mismo que posteriormente publicó bajo el título de La vida en México, lo siguiente: a eso de las 5 llegamos a Manga de Clavo, después de pasar durante leguas a través de un jardín natural que es propiedad de Santana. La casa es hermosa, de graciosa apariencia y muy bien cuidada. Fuimos recibidos por un ayudante uniformado y varios oficiales y conducidos a una estancia amplia, fresca y agradable, amueblada con parquedad, en la que no tardó en presentarse la señora de Santana, alta, delgada y vestida para recibirnos a tan temprana hora de la mañana, de transparente muselina blanca, zapatos blancos de raso, muy espléndidos aretes de diamantes, prendedor y sortijas. Se mostró muy amable y nos presentó a su hija Guadalupe, miniatura de mamá en los rasgos y en el vestir. Cierro cita. A Madame Calderón le impresionó mucho la personalidad de Inés.
la imagen de la alvaradeña que delinea a través de su relato es la de una mujer de buen gusto, que tenía libertad de movimiento. Su personalidad no cabe en el arquetipo que caracterizaba a la mujer mexicana como abnegada y devota, sino que describe a una mujer audaz y fuera de lo común, aficionada al tabaco y a las excentricidades. Refirió a la marquesa que después de degustar un espléndido almuerzo consistente de una variedad de platillos españoles, para su expectación, la señora Inés de López de Santana mandó a uno de los oficiales traer su cigarrera y le ofreció un cigarrillo, el cual, como metódica sajona, rehusó y se dedicó a observar con atención los movimientos de esa mujer, que encendió uno que sacó de una cajita de oro y de diamantes antes de que lo hicieran los hombres, siguiendo su ejemplo. La conducta muy generalizada de las mujeres mexicanas pareció sorprender y romper con un esquema de costumbres y preceptos morales a la marquesa mucho más rígido en cuanto al comportamiento femenino, dadas sus raíces puritanas. A continuación, la pareja anfitriona, en compañía de su hija Guadalupe y oficiales, mostró en sus visitas otros sitios de interés dentro de la hacienda y los favoritos del general, como las galeras, donde se daba especial cuidado a los gallos de pelea, a los cuales era aficionado, a las caballerizas, donde tuvieron la oportunidad de admirar al viejo corcel blanco, predilecto de don Antonio. En resumen, puede decirse que la marquesa se quedó con un buen sabor de boca tras su visita a Manga de Clavo, y sobre todo por haber conocido a la familia del general López de Santana. Su pluma no volvió a referir nada relevante sobre Inés, salvo que ella le envió posteriormente una misiva en un tono muy cortés para agradecer su visita. Siempre he pensado que Santana tuvo la suerte de perder casi media pierna y un dedo cuando fue herido por las metrallas francesas, porque con ello recobró la gloria y popularidad que a consecuencia del fracaso de la guerra de Texas había perdido. Gracias a ese accidente, Antonio escaló la cima del poder hasta lograr colocarse en la cúspide de su carrera política cuando, de 1841 a 1844, ejerció la primera dictadura. Asimismo, a partir de ese momento, Inés abandonó el retraimiento en la esfera de lo privado y emergió al ámbito de lo público, lo cual significó para ella solo desgracias y pesares. Carlos María de Bustamante narró en sus apuntes para la historia del gobierno del general Santana que a mediados de mayo de 1842 Valentín Canalizo preparó un recibimiento fastuoso para la señora Inés, quien llegaría a Puebla. Sin embargo, por querer agasajarla, el presidente sustituto estuvo a punto de ser el causante de que ella u otro integrante de la familia perdieran la vida, en vista de que la carretela que la hizo entrar fue tirada por 4 briosos caballos desbocados. En consecuencia, el carruaje se despedazó y la señora y sus hijos salieron contusos. Afirma Bustamante que a los pocos días Inés se enfermó gravemente y da cuenta de que la pobre mujer estuvo sola en Puebla, en casa de su compadre y coetáneo Antonio de Haro y Tamariz. Y tan mal estuvo que, a su decir, se temió que estuviese contagiada de la epidemia llamada pata de cabra, pero como le diagnosticaron un cuadro de pulmonía, afortunadamente logró recobrar su salud. Se curó, según su visión, gracias a que le llevaron hasta la cama la Virgen de los Remedios, y se dijeron 1000 plegarias por ella en las iglesias de casi todas las provincias del interior de la República. Finalmente, Inés regresó en litera a Manga de Clavo, débil y acongojada, mientras el esposo despreocupado la dejó convaleciendo y se fue a celebrar los días de Pascua a San Agustín de las Cuevas, con juego, apuestas, peleas de gallo y festines de placer de toda índole. A partir de entonces, según Bustamante, la salud de Inés sufrió deterioro, hasta que un día llegó la terrible noticia de su muerte, acaecida en Puebla el viernes 23 de agosto de 1844. Inmediatamente, Santana ordenó desde el Palacio Arzobispal de Tacubaya comunicar la noticia con artillería y guardar luto nacional. Derramó copiosas lágrimas por ella, pagó 100 misas para que se oficiaran en las capillas de la catedral, y para su velorio dispuso una gran pira de lujo. El obispo celebró la misa del funeral y su cadáver, como ella lo había dispuesto, fue trasladado a Alvarado.
no podemos dejar de citar lo que consignó Bustamante en esa ocasión. En la tarde de este día pasó la gran concurrencia al pésame a Tacubaya. Santana mostró alguna serenidad, pero desplegó su dolor y llanto cuando después llegó su familia. Ah, recordó, lo que debía a una esposa fiel, trabajadora y virtuosa, a la que fue su ángel tutelar, y desde cuya muerte datan las desgracias que le han sobrevenido. ¿Qué cosa es una esposa de estas cualidades? Es una joya inapreciable. Es el mayor bien que dispensa Dios a un hombre sobre la tierra, que pocas veces la conocen y estiman en sus quilates. Cierro cita. ¿Habrá gozado Inés de su compañía durante los 19 años de vida marital que compartió con él? ¿Por qué decidió Inés morir lejos de Manga de Clavo, su casa? Es difícil saber lo que realmente sucedió. Sin embargo, de acuerdo con mis investigaciones, el 9 de marzo de 1843, Antonio López de Santana otorgó un amplio poder a José de Arrillaga para que administrara su hacienda Manga de Clavo, así como sus demás fincas y propiedades en el estado de Veracruz. Todo parece indicar que Inés reprobó el hecho en vista de que este último estaba casado con una hija del general veracruzano y la señora Amada Sandoval, llamada Merced. Ignoramos si Inés conocía de antemano a los hijos que su esposo engendró fuera del matrimonio, pero el hecho de que Antonio nombrara a un administrador de su hogar conyugal le causó enojo, y por esa razón, según mi juicio, decidió trasladarse a la ciudad de Puebla. Su rebeldía y actitud de independencia provocó que el general reconsiderara su conducta. No revocó la decisión que había tomado de colocar a su yerno como administrador, pero 3 meses más tarde nombró a Inés ante notario público en Mancomún e Insolium con José de Arrillaga como administradores de Manga de Clavo. A ella además como albacea con facultades de poder formar hijuelas de división y partición de sus bienes. El general no podía dejar de reconocer el derecho que tenía Inés sobre la hacienda. Desde que se casó con él, se había dedicado a cuidar Manga de Clavo y ésta prosperó gracias a su esfuerzo. Así lo refirió Bustamante cuando juzgó a Inés como una, cito, consorte fiel, amable, económica de sus intereses, por cuyo aumento trabajó constantemente, aún sufriendo las penosas tareas de la agricultura. Cierro cita. ¿Qué significó para Inés conocer las pretensiones de Antonio al introducir en el seno familiar al esposo de la hija que tuvo él fuera del matrimonio? ¿Fue esta razón la que la orilló a decidir terminar sus días en Puebla? En estas conjeturas me encontraba cuando tuve la oportunidad de conocer a Margarita O'Reilly, aquí presente, quien despejó mis dudas al referir que dentro de las muchas anécdotas de su historia familiar, hay una que dice que encontrándose la consorte del general en el lecho de muerte, hizo llamar a su cuñada Francisca López de Santana para concertar el matrimonio de su primogénita, de tan solo 14 años, con el hijo de ella, Francisco de Paula Castro, con la finalidad de resguardar el patrimonio familiar. Efectivamente, según consta en el primer testamento que dictó Antonio López de Santana, a los 15 días de acaecida la muerte de Inés, los primos estaban casados hacia esa fecha y, como ella deseó, sus hijos fueron nombrados herederos de los bienes y su yerno político y sobrino albacea de los mismos. Inés murió y también murió Manga de Clavo, pues sin duda fue ella quien dio vida a la hacienda y la hizo prosperar. El 4 de octubre de 1844, a escaso mes y medio después de haber enviudado el general veracruzano, contrajo nuevas nupcias con una joven 33 años menor que él. Lo hizo de una manera extraña y peculiar. El caudillo brilló por su ausencia y fue el señor Juan de Dios Cañedo quien se casó por poder con ella. La ceremonia religiosa se celebró de una manera fastuosa en el Salón de Audiencias del Palacio Nacional, con una misa que ofició el arzobispo y apadrinó el presidente sustituto Valentín Canalizo. Se iluminaron los edificios públicos como en los días de fiesta nacional. Se dio un espléndido ambigú y se tocó música en la plaza. 2 días después de ese magno acontecimiento que selló su destino, se presentó Dolores Tosta del brazo del presidente sustituto en el Teatro Santana a disfrutar de una función que se llevó a cabo en su honor. El domingo 6
concurrió con su familia a una corrida de toros en la Plaza San Pablo, donde le hicieron honores con salvas de artillería y la saludaron con marchas militares. Después de haber presenciado la capea de 7 ejemplares de Atenco, para concluir la función se iluminó el fortín y 2 pirámides, en cuyos remates se vio el retrato de la excelentísima señora presidenta. En contraste con Inés, quien se mantuvo en el ámbito privado la mayor parte del tiempo que compartió su vida con el caudillo, Dolores Tosta inició su matrimonio en la vida pública del Estado y tuvo un papel a desempeñar en ese escenario. Después de los grandes festejos que duraron varios días, la nueva consorte del general fue conducida a la hacienda El Encero, donde la esperaba Santana con un magno recibimiento. ¿Quién era Dolores Tosta? ¿De dónde salió tan de repente? ¿Fue un capricho que compró el general con su poder? Era él en ese tiempo un hombre de 50 años, mutilado y viudo. ¿Qué atractivo podía tener para una jovencita de 17 años? Según mis investigaciones, ese matrimonio puede ser concebido como producto de un pacto que celebró su madre con el general, pues seguramente con miras a realizar un gran negocio y consolidar un patrimonio. María de los Dolores Diega Ignacia Tosta Gómez nació en la Ciudad de México y fue bautizada en el Sagrario de la Catedral Metropolitana el 14 de noviembre de 1827. Su padre, el capitán de navío Bonifacio Tosta Sánchez Montaño, español de origen guatemalteco, y su madre, María Manuela Gómez Palomino, originaria de Córdoba, Veracruz, engendraron 4 hijos, de los cuales solo sobrevivieron Dolores y su hermano Bonifacio, 2 años mayor que ella. Según acta testamentaria que dictó el padre, ambos vástagos se convirtieron en beneficiarios de una herencia que recibió él de su tío Manuel Tosta por la cantidad de 12,000 pesos. Desconocemos cuándo murió Bonifacio Tosta, pero es de suponer que los hijos recibieron la herencia. Sin embargo, Manuela era una mujer ambiciosa e insaciable. Hacia el año de 1843, compareció ante notario público y otorgó un poder ilimitado a Francisco de Paula Mora para que custodiara los bienes de sus hijos e impugnara sobre el intestado de su tío paterno José María Tosta, quien era prestamista y murió en julio de 1841. A pesar de que, por cierto, él se había hecho testamento y nombrado como heredero universal de sus bienes a José Domingo Rascón, un acaudalado agiotista guatemalteco, propietario de haciendas en Teotihuacán. 3 meses antes de que Dolores uniera su destino al general, Juan de Dios Cañedo fue nombrado por el juez de letras José María Puchet curador ad litem de los menores Bonifacio y Dolores Tosta. Vaya madrecita, como ha podido observarse, fue preparando el camino para colocar a sus hijos en el mejor lugar, o sea, bajo la protección de Antonio López de Santana. Esto explica por qué Juan de Dios Cañedo representó a Santana en el casorio. No cabe duda que en aquellos tiempos los matrimonios entre las clases altas fueron la mayor parte de las veces contratos para establecer alianzas familiares, políticas y económicas. Así lo demostró María Manuela cuando dejó a su segundo marido, Carlos Melar, libre para que se casara con la hija de Santana, María del Carmen, quien dio a luz a Carolina, la nieta consentida del general. A su vez ella volvió a casarse por tercera ocasión con Luis Vidal y Rivas, otro personaje incondicional de don Antonio. Poco tiempo duró para Santana el disfrute de la luna de miel con Dolores. Un año, el pueblo se levantó contra él y más tarde fue condenado al destierro. Dolores tuvo que salir a vivir fuera del país y en constante zozobra, por lo accidentado que iba a comenzar a ser la trayectoria política del general. Ignoramos cómo fue su vida en el Encero, la hacienda que el general compró especialmente para ella, ni tampoco cuánto tiempo permaneció en La Habana durante el exilio de Santana, desde 3 de junio de 1845 hasta el 19 de agosto de 1846, cuando fue llamado para hacer frente a la invasión norteamericana. En ese crucial año de 1846, antes de partir hacia San Luis Potosí a organizar la defensa, el caudillo veracruzano se preocupó por ella y otorgó un amplio poder a José María Lafragua para que lo representase como curador abdona de los menores Bonifacio y Dolores Tosta, y le ordenó volver
sobre el pleito contra José Domingo Rascón a fin de recuperar la herencia que el tío José María había dejado en beneficio de aquel sin tomarlos en cuenta a ellos que eran familia. El 25 de septiembre, ante notario público, Santana otorgó a Dolores las arras y la donación proternuptias por la cantidad de 50,000 pesos, además de joyas que cubrían un monto de 14,000, sumas que se desprendieron, según dijo, de las propiedades que dejó hipotecadas en favor de la casa de los señores Enville y compañía en La Habana. Finalmente, en febrero de 1847, la fragua ganó el juicio contra Rascón, quien se vio obligado a pagar a los menores la cantidad de 55,482 pesos. En julio de ese mismo año, con ese dinero, el general veracruzano compró para Dolores la casa de Vergara número 6, hoy Bolívar 14, que era propiedad de Juliana Azcárate de Gómez Pedraza, por la cantidad de 12,762 pesos, 5 reales. Tras la ocupación norteamericana de la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1847, Santana renunció a la presidencia y pidió pasaporte para trasladarse al extranjero. La casa de Vergara, que recién había comprado para su esposa, quedó sin habitar. Mandó por delante a Dolores y a su nieta Carolina en dirección a Oaxaca, pero Benito Juárez, que era gobernador del estado, les prohibió el paso. Regresaron a Veracruz y se embarcaron en la antigua rumbo a Kingston, Jamaica. Allí vivieron felices hasta mediados del año siguiente, que se trasladaron a Turbaco, Colombia. Habitaron una hacienda, la Quinta Rosita, que en el pasado había sido propiedad de Simón Bolívar, donde Santana se dedicó a cuidar a Dolores, a la agricultura y a la cría de gallos, hasta que volvió a ser llamado por los políticos mexicanos para colocarse a la cabeza del Estado en el año de 1853. Dolores llegó a la Ciudad de México 3 meses después de haber arribado el general y volvió al escenario de la vida pública y política de México. No apareció tras la sombra del caudillo, sino que ella disfrutó lo propio y se convirtió en Su Alteza Serenísima. Se hacía acompañar generalmente por el cuerpo diplomático para realizar labores altruistas. Fue una gran impulsora de las artes y una benefactora social. El Teatro Santana llegó a la cúspide de su grandeza gracias al impulso que Dolores le dio al favorecer la contratación de compañías nacionales y extranjeras de ópera, teatro y orquestas. Allí se celebraron también funciones extraordinarias en beneficio de los pobres. En la Academia de San Carlos organizó exposiciones de pintores y escultores y, por supuesto, fue la primera en la lista para que hicieran un retrato. Posó para varios artistas, pero el que realizó Juan Cordero fue el que gozó de la aprobación unánime. En la imagen podemos admirar su hermosura y lo expresivo de sus ojos negros. Asimismo, la precisión del artista en el dibujo permite apreciar con detalle la textura de la tela de su elaborado vestido y la suntuosidad de sus joyas. La actuación de Dolores en la vida pública llegó a ser tolerada por la oposición. Se juzgó que ella y Santana eran distintos. Se creía que estaba en contra de las arbitrariedades de su esposo, el dictador, y que amaba la libertad. Guillermo Prieto la describe como una hermosa joven, cito, cual ángel interpuesto entre los rencores del ministerio y la desdicha de los vencidos, cierro cita. E incluso hace notar que Inés toleró o fingió ignorar las actividades de disidentes como él. Sin embargo, mientras para unos Dolores fue un ángel de virtud, para otros fue la señora de Satanás, y la juzgaron cómplice de la opresión. En marzo de 1854 se proclamó el Plan de Ayutla contra la dictadura y surgió la insurrección. Santana se ocupó en sofocar la rebelión, mientras Dolores intensificó su labor social. Puso en marcha estrategias para tratar de mantener el brillo del general. Fue madrina en la solemne bendición del hospital militar establecido en el convento de recolección de San Cosme. Se mezcló, según la opinión pública, entre los hijos del pueblo. Sin embargo, la caída fue inevitable. A mediados del siguiente año, Dolores Tosto salió del país hacia Estados Unidos en compañía de su madre y su padrastro, Luis Vidal y Rivas, bajo el pretexto de que este último había sido nombrado ministro plenipotenciario en dicho lugar.
Tan pronto como se tuvo noticia de la fuga del dictador, la madrugada del 9 de agosto de 1855, la plebe se desbordó y se dirigió a saquear las casas de Dolores, la de su madre, así como las de los exministros Manuel Díez de Bonilla y Teodosio Lares, y las de los agiotistas Manuel Escandón y Manuel Lizardi. Escribió Antonio García Cubas en el libro de mis recuerdos que se vieron volar pianos por las ventanas, hacer fogatas con las obras de Cicerón, además de muchas otras escenas violentas y horrorosas, como la destrucción de la imprenta del periódico El Universal, propiedad de Rafael y Vilar. Es posible que para Dolores la vida en el exilio haya tenido su encanto, dado que sus intereses en México fueron puestos en manos de personas de confianza. Manuel Lizardi se encargó del arrendamiento de la casa de Vergara, número 6, y de otra que tenía en los bajos de San Agustín. Así pudo gozar de una entrada económica hasta el año de 1865. Sin embargo, su paz volvió a cimbrarse. Ignoramos si Dolores acompañó al caudillo a Nueva York, cuando, desesperado por regresar al país y recobrar su gloria, fue víctima de engaños y estafas. Pero sí podemos afirmar que el marido de su madre, Luis Vidal y Rivas, permaneció al lado de Santana durante esos turbulentos años. Incluso ambos fueron tomados prisioneros cuando viajaban rumbo a Cizal y conducidos a San Juan de Ulúa. En esa ocasión, con fecha 16 de septiembre de 1867, Dolores Tosta dirigió una enérgica misiva al presidente Juárez solicitando reconsiderar el rigor que le estaban aplicando a su esposo preso, y reclamó indignada por la forma en la que fue tratada por las autoridades mexicanas desde que arribó al puerto, dado que la mantuvieron incomunicada junto con la nieta del general y el padre de esta que la acompañaban. Santana reconoció más tarde en sus memorias que gracias a su gestión la condena que le dieron no fue tan dura como pudo haber sido. Fue sujeto a un proceso por traición a la patria y condenado con el destierro. Dolores y su nieta Carolina le siguieron y establecieron su domicilio en San Tomás. Allí vivieron hasta el año de 1874, que el general jalapeño pudo regresar al país gracias a una ley de amnistía que puso en marcha el gobierno de su paisano, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. En la casa de Vergara número 6 pasó el caudillo sus últimos días. Tal parece que Dolores a su lado nunca logró encontrar el amor de una pareja, sino tan solo la protección de un padre, y terminó por brindar los cuidados de una madre a un viejo enfermo, mutilado y casi ciego. Quizá no haya tenido nunca relaciones sexuales con él ni por obligación, pues era una mujer de carácter fuerte. Tampoco tuvo hijos y al parecer no conoció el amor. Su madre signó su destino y por eso, tal vez, después de una vida tan accidentada y llena de tribulaciones, se le amargó el carácter. Manuel María Jiménez, un viejo ayudante del general, describe a Dolores Tosta como una mujer arbitraria y tacaña, que trataba mal al general. En su opinión, ella fue su mala estrella. Ignoramos cómo haya vivido esta mujer durante sus últimos años. Dolores Tosta murió el 11 de agosto de 1886 a los 59 años de edad y fue sepultada junto con su esposo en el cementerio del Tepeyac. Muchas gracias, doctora Araceli Medina. Más fuerte el aplauso porque la verdad se lo merece. Próxima candidata a doctora. Antes de despedirnos, solamente nos restan dos cosas. Señora, si es tan amable en acompañarnos y sacar el numerito para regalar el libro de Santana. ¿Sí? Tenemos anotados todos los nombres de ustedes, así que creo que no, todos tienen oportunidad. Y la segunda cosa que yo les voy a pedir es que nos tomamos una foto de recuerdo, no sé cuándo nos volvamos a ver, pero yo espero que cambiemos la historia y que empecemos a luchar contra esa condena nacional, contra un héroe que merece ser reconocido. Antes de sacarlo, si me permiten, quisiera yo leer
Antes de sacar el número, quiero compartir con ustedes esto que escribió el autor de esta obra, que es el historiador Will Fowler. Hoy por la mañana, muy temprano, escribió esto. Lo comparto porque además se lo voy a dar a quien se saque el libro. Espero que la tertulia de mañana, viernes 9 de mayo, sea todo un éxito. Me siento muy halagado de que mi Santa Ana vaya a servir de premio en un sorteo al final del evento. Le agradeceré, me envíe fotos de la tertulia cuando tenga un momento. En cuanto a ofrecer unas líneas tan solo transmitirles la esperanza que me produce el hecho de que no solo académicos, historiadores y especialistas, pero ahora asociaciones cívicas como la de ustedes, estén llegando a la convicción de que Santa Ana ni fue traidor, ni fue vendepatrias, ni fue un político cínico y oportunista que cambió de bando sin principios, ni fue tampoco un dictador en todas las ocasiones que fungió de presidente. Es organizando eventos como su tertulia que se está logrando diseminar una visión mucho más equilibrada de esta figura, trágicamente vivificada por la historiografía oficial y por ende un entendimiento desapasionado y sutil de la historia de México. Ilusionado y agradecido, muy cordialmente, Will. ¿Al primer número? Sí. Sale el primer número. 22. Ulises Fernando Aguirre. Ulises Fernando Aguirre. ¿Sal? Oh, excelente, qué bueno. Más palabras. Los invito a que nos tomemos la foto y nos vamos. Gracias. Los muchachos nos van a tomar Vamos a darles un fuerte aplauso a quien sin ellos no hubiera sido posible esto.